Listo, perfecto. Bueno, ya estamos grabando por aquí. Buenas noches para todos. Bueno, esperando se encuentren bien durante este tiempo. Agradezco me confirmen, por favor, si en este momento están viendo mi presentación y si me escuchan correctamente. Sí, profe. Listo. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, entonces pues vamos a dar inicio con nuestra última webconferencia del curso de Química Ambiental, agradeciéndoles a ustedes toda la participación que han tenido hasta ahora, dado que encuentro que muchos de los estudiantes que están hoy en este momento, pues han venido acompañando las diferentes webconferencias desde el inicio de nuestro curso. Entonces es muy importante ver esa constancia en estos encuentros. Bueno, entonces, como ustedes saben, pues el motivo de esta webconferencia es poder comentar los lineamientos que vamos a tener en cuenta para nuestra evaluación final que va a ser este fin de semana. Vamos a hablar acerca de los parámetros de la evaluación final y vamos a hacer un breve repaso. Como ustedes saben, pues son varios temas los que se abordaron a lo largo del periodo académico. Sin embargo, para nuestra webconferencia vamos a tener solo una hora, así que vamos a tratar de aprovecharla al máximo para que ustedes conozcan el tipo de preguntas que se van a realizar en esta prueba final, y para que entre todos pues podamos ir también participando y resolviendo las inquietudes que tengan. ¿Listo? Entonces, bueno, permítanme les comparto aquí esta información. Listo. Entonces, bueno, como ustedes saben, pues nosotros vamos a tener nuestra prueba final. Nuestra prueba final es una prueba objetivo cerrada, denominada POC. Esta prueba objetivo cerrada pues es un cuestionario de opción múltiple que se va a desarrollar a partir del sábado 15 de mayo hasta el día domingo 16 de mayo. Esta prueba nacional va a estar habilitada a partir de las 00 horas del día sábado para que ustedes estén atentos. La idea es que ustedes se conecten puntualmente durante alguno de esos 2 días, definan un espacio de 2 horas en el que tengan buena conectividad a Internet, de preferencia en un espacio donde nadie los interrumpa, donde ustedes puedan dar lectura a las preguntas y eviten al mínimo las distracciones, ¿sí? Porque tenemos un tiempo limitado para esta prueba. El peso evaluativo de nuestra prueba final es de 125 puntos. Recuerden que todos los cursos en la universidad se evalúan sobre 500 puntos y la nota aprobatoria para cursos de pregrado es de 300 puntos. De ahí la importancia de la ponderación de esta prueba final, ya que 125 puntos pues representan un porcentaje muy importante dentro de la calificación. Hago aquí un pequeño paréntesis, ya todos deberían visualizar las calificaciones de componente práctico y espero que al día de mañana, al finalizar el día, ya puedan visualizar también la retroalimentación de la tarea de la fase 4, denominada contaminación del aire. Todavía me encuentro en la revisión de estos trabajos, pero pues en principio, según calendario académico, tenemos hasta el día domingo para generar la retroalimentación, pero espero que el día de mañana ya ustedes todos tengan las calificaciones. Bueno, el número de preguntas que se van a abordar en la prueba objetivo cerrada son 25 preguntas, ¿sí? En este caso, si ustedes observan, tendríamos entonces un total de 5 puntos por pregunta, ¿sí? De ahí la importancia, pues, que ustedes traten de generar una buena prueba final. Cada pregunta tiene una ponderación importante y en función de eso, pues, se va a evaluar. Van a tener un tiempo máximo de presentación que es de 2 horas, 120 minutos. Si ustedes se exceden en este tiempo, pues desafortunadamente el sistema, al cerrar la evaluación, esta quedará registrada como 0 puntos. De ahí la importancia que ustedes tengan en cuenta el tiempo, procuren terminar unos minutos antes, pero ojo, no quiere decir que terminen en 15 minutos, en 20 minutos, no, tómense su tiempo para leer la prueba. Dado que son 120 minutos para 25 preguntas, estamos diciendo que tendríamos aproximadamente 4,8 minutos o 5 minutos por pregunta, ¿sí? Hago la salvedad aquí, estas preguntas que son de opción múltiple van a ser de tipo conceptual, vamos a analizar algunas causas y efectos de la contaminación en los diferentes recursos naturales que hemos trabajado, aire, suelo
y agua. No vamos a tener ejercicios matemáticos debido al tiempo de prueba, ¿sí? Normalmente los ejercicios matemáticos suelen generar preguntas de más de 5 minutos, de tal manera que solo vamos a tener un componente teórico en esta prueba final. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta. El tipo de preguntas, selección múltiple con única respuesta, y el tipo de realimentación será automática. Finalizada la prueba, el sistema automáticamente les va a compartir la calificación. ¿Listo? Bueno, aprovechando ustedes que están muy puntuales hoy en nuestra webconferencia, quiero comentarles a ustedes que nuestra prueba final va a tener 2 intentos. Ha sido configurada en este momento, bueno, aquí aparece en la pantalla que será un intento, sin embargo, quiero que ustedes sepan que nuestra prueba final va a tener 2 intentos en los cuales se va a registrar la calificación más alta. La recomendación es que ustedes traten de hacer un muy buen primer intento para que no tengan que depender del segundo, pero si ya definitivamente les fue muy mal en el primero, pues tenemos un segundo intento adicional, pues para que traten de obtener una mejor calificación. ¿Listo? Vamos a tener preguntas aleatorias, en el segundo intento serán preguntas diferentes a las del primero, entonces por eso es importante que ustedes estén muy atentos a la lectura. ¿Dónde encuentran estas preguntas? Recuerden, ustedes se dirigen al entorno de evaluación. Allí van a encontrar el espacio denominado Evaluación Final, Fase 6, Evaluación POC, Cuestionario de Evaluación. Es ahí donde van a encontrar habilitado el cuestionario. Van a encontrar allí, les digo, a diferencia de esta imagen, van a encontrar 2 intentos posibles. Fecha de cierre del cuestionario el 16 de mayo a las 23:55. ¿Listo? Entonces, algunos de ustedes me han manifestado que tienen que trabajar, que si por favor les puedo habilitar la prueba antes. De verdad, créanme que si estuviera en mis manos lo haría. Sin embargo, esta prueba no la regulamos, o la apertura de la prueba no la regulamos nosotros, sino la regula directamente la universidad, de tal manera que a partir del día sábado encontrarán la prueba habilitada. Bueno, entonces me gustaría saber si hasta aquí tenemos alguna duda. Quisiera conocer si tienen alguna pregunta. Recuerden que pueden también escribirme a través del chat y yo los estoy leyendo. Listo. Ovidio pregunta, profe, ¿la evaluación tiene reconocimiento facial? No, Ovidio. Para el caso de química ambiental, no. Las pruebas finales que tienen reconocimiento facial van a realizarse hasta el siguiente fin de semana. Ya en este momento los cursos que tienen prueba por reconocimiento facial debieron de haberles notificado a ustedes. De hecho, si ingresan a esos cursos, les recomiendo ingresen a la parte de evaluación final y verifiquen la fecha de realización de la prueba. Nuestra prueba no va a ser por reconocimiento facial. Estas son, bueno, son cursos que eligió la universidad para esa prueba con reconocimiento. No todos los cursos tienen esa prueba final, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Exactamente, Oscar, así es. Hay un comunicado donde notifican los cursos con reconocimiento facial obligatorio y allí no está química ambiental. De hecho, en el grupo de Skype, Felipe, uno de sus compañeros de curso, nos compartió muy amablemente esa resolución, esa notificación. Listo, Alejandra. Sí, precisamente les estaba confirmando que, bueno, para nuestra prueba nacional nosotros vamos a tener 2 intentos. Quiere decir, por ejemplo, Alejandra, tú ingresas el día sábado, respondes las 25 preguntas y, bueno, por alguna razón, de pronto no lograste tener los suficientes aciertos esperados para tener la puntuación de la prueba final, entonces decides hacer un segundo intento. Ese segundo intento va a estar habilitado hasta el día domingo también a la medianoche, entonces podrías ingresar el día domingo, realizar esta segunda opción y el sistema registrará la calificación más alta. ¿Listo? Entonces vamos a tener esa posibilidad en nuestro cuestionario. Perfecto, entonces recuerden, es este fin de semana. Les recomiendo, si ustedes el día lunes acuden y me dicen, profe, desafortunadamente no alcancé, les comento nuevamente, la apertura de esta prueba no depende de la dirección de curso, depende directamente de la universidad, de ahí la importancia que ustedes ingresen el fin de semana. En realidad este es un curso, el curso de química ambiental, tiene en este momento una muy buena participación, les digo, tenemos 120
solamente estudiantes activos de 136, que es un porcentaje bastante alto. Las calificaciones son muy buenas para la mayoría, entonces confío en que en esta prueba final pues demuestren también lo que han aprendido y aprovechen mucho este espacio. Si ustedes observan que ya tienen el curso aprobado, por ejemplo mañana que salga la calificación de la fase 4, eh, piensen siempre en que pueden mejorar la nota, pueden subir su promedio y por eso es importante que contesten la prueba final. Hay estudiantes que dejan de contestarla porque consideran que ya llevan aprobado el curso con 300 puntos. No, no se conformen con lo mínimo, sino traten de generar la mejor calificación posible en sus cursos. Listo, Alejandra, con gusto. Entonces, bueno, ¿cuáles son los temas del cuestionario de la prueba objetivo cerrada? Entonces, vamos a abordar tres tópicos fundamentales que son la química del agua, la química de la litosfera o química del suelo y la química del aire. Recuerden que en cada uno de estas temáticas o unidades principales de nuestro curso, nosotros abordamos las propiedades, causas y efectos de la contaminación que se ha generado en cada uno de estos recursos naturales. Entonces, allí es importante que traigamos nuevamente un recordatorio de estas temáticas, sobre todo de los insumos que ustedes utilizaron para sus lluvias de ideas, diagrama de Ishikawa, mapa de juicios de valor, incluso en el componente práctico también abordamos esa parte teórica en las diferentes webs conferencias, entonces yo sí les recomiendo que hagan un repaso bien importante de cada una de estas temáticas. Recuerden que cada pregunta va a comprender situaciones de la química ambiental, no se realizarán ejercicios numéricos en estas preguntas, ¿listo? Entonces aquí lo que realmente se necesita es una muy buena comprensión de lectura para cada una de las preguntas. Recuerden que tenemos material de apoyo, ¿sí? Bueno, adicional al módulo de estudio, sin embargo sabemos que es un módulo de estudio muy extenso que aunque quisiéramos leerlo en 150 páginas, a veces el tiempo es un poco apremiante. Por esa razón se ha diseñado un simulacro de estudio. Yo les he compartido a sus correos este material de apoyo. Uno es el simulacro, es un cuestionario de 25 preguntas también. Es más, ustedes pueden de pronto cronometrar el tiempo, dar lectura a las preguntas, hacer de cuenta como si estuvieran contestando su prueba final y les aseguro que de contestar el simulacro y de hacerlo parte de su estudio, les garantizo que les va a ir muy bien en la prueba final. ¿Listo? Entonces yo les recomiendo, por favor, no dejen de hacer el simulacro. Este se compartió desde el día martes y al día de hoy solo tenemos 17 intervenciones. Sin embargo, como ustedes saben, pues ustedes pueden ingresar, hacer un intento y volver a ingresar para responder el cuestionario. Entonces, si ustedes ven que hay un bajo puntaje, pues revisen las preguntas que tuvieron mal, tomen nota de ellas. Este simulacro pues no tiene un tiempo límite. Háganlo, como les digo, parte de su estudio, tomen nota y estudien estas preguntas. Listo, igual ahorita vamos a hacer un pequeño repaso. Listo, Darianis. Bueno, tú me preguntas, ¿cómo sabemos los resultados? Me imagino que te refieres al simulacro. Cuando tú finalizas el simulacro, al finalizar te va a aparecer un mensaje de finalización y un botón que dice puntaje o ver puntuación. Das clic a ese botón ver puntuación y automáticamente te va a generar la puntuación con base en las preguntas que tuviste bien y tuviste mal. O sea, ahí te va a decir el sistema cuáles fueron las preguntas que tuviste correctas. Listo, Darianis. Ah, bueno, otra cosita, chicos. Tenemos también como insumo nuestro glosario. De la anterior dirección de curso del periodo pasado se generó un glosario muy completo de los conceptos claves que ustedes van a ver en esta prueba final. Recuerden, este glosario se compartió también a través de sus correos institucionales, así que los invito a que mientras ustedes responden el simulacro, pues también tomen como referencia este glosario, ¿sí? Si de pronto no se acuerdan de alguna palabra, no sé, por ejemplo, no recuerdan a qué corresponde la acidez intercambiable, pues rápidamente se van al glosario y allí van a encontrar la definición que también les va a ayudar bastante en la prueba final. Entonces les recomiendo también tener a mano este glosario específico de nuestro curso. ¿Listo? Entonces también lo pueden hacer parte de su estudio. Listo.
Bueno, entonces lo que sigue ahora y lo que vamos a hacer en los próximos minutos antes de finalizar nuestra webconferencia es un breve repaso acerca de los tres recursos naturales que hemos venido trabajando, de estos recursos renovables que son el aire, el agua y el suelo. Vamos a hablar de algunos aspectos específicos que nos van a servir mucho en la prueba y que nos van a permitir hacer un recordatorio. También vamos, al finalizar la explicación de cada recurso, tengo unas preguntitas preparadas que vamos a revisar entre todos. Son preguntas tipo cuestionario para que entonces podamos revisar qué tipo de preguntas nos van a aparecer en la prueba final. Listo. Entonces, bueno, vamos a retomar algunos aspectos claves de la contaminación del agua. Recuerden que también los estoy leyendo aquí a través del chat, entonces si ustedes quieren comentar algo, yo estaré muy atenta a sus preguntas. Entonces, bueno, vamos a recordar que en cuanto a la química del agua, pues nosotros hablamos que el agua pues tiene un ciclo, ¿no? Denominado ciclo hidrológico. Ese ciclo hidrológico pues va a consistir en el almacenamiento y movimiento del agua entre los diferentes ecosistemas. Aquí vamos a tener en cuenta que, por ejemplo, el ciclo hidrológico pues va a tener parte también en la biosfera, ¿sí? Recuerden que en la biosfera pues vamos a tener tanto tierra, agua y aire que va a permitir la vida, ¿sí? En el planeta. Tenemos también que el ciclo del agua pues pasa a través de la criósfera. De la criósfera pues hablamos que esa superficie va a estar conformada por el agua en estado sólido. Aquí tenemos los glaciares, el hielo en los lagos, en los ríos, en los mares. Tenemos también la atmósfera, ¿sí? De la cual vamos a hablar en un momento cuando hablamos de la química del aire. Tenemos también la hidrosfera, ¿sí? Que es esta parte de la Tierra donde encontramos los diferentes cuerpos de agua, mares, ríos, océanos, y también la litosfera. ¿Sí? Cuando hablamos de la litosfera, pues estamos hablando pues, básicamente de la corteza terrestre compuesta por silicatos y por algunos otros minerales. Buenas noches, Fabián. Bueno, entonces recuerden, tenemos aquí un ciclo hidrológico que nos permite también explicar la química del agua. Desafortunadamente, este recurso renovable pues, se ha venido deteriorando por efecto de la contaminación. Nosotros hemos visto a lo largo del curso cómo las diferentes industrias y sectores industriales han tenido un impacto directo sobre nuestros recursos renovables, adicionando sustancias en una alta concentración que han desequilibrado completamente la química de estos ecosistemas. Tenemos entonces que buena parte de esa contaminación del agua pues ha sido provocada por compuestos inorgánicos que están presentes en las sustancias que se utilizan en las diferentes industrias. Dentro de esos compuestos inorgánicos pues tenemos diferentes metales de transición, ¿sí? Metales de transición denominados así en la tabla periódica, algunos de ellos como cadmio, mercurio, bismuto, ¿sí? Entre otros, algunos otros metales. También tenemos el amoníaco, el dióxido de azufre, ya hablando de algunas sustancias también de tipo inorgánico, el ácido sulfídrico y los sulfatos. Son considerados los compuestos inorgánicos que contribuyen de forma importante a la contaminación del recurso hídrico. También tenemos algunos compuestos orgánicos, como por ejemplo los jabones, detergentes, las grasas, los aceites, los compuestos orgánicos volátiles, los compuestos fenólicos, los purines, ¿sí? Recordemos que cuando hablamos de purines hablamos de la descomposición de la materia orgánica en los cuerpos de agua, produciendo por ejemplo las aguas residuales, los compuestos organoclorados, compuestos aromáticos, derivados del petróleo. Todos estos compuestos en su conjunto tienen una propiedad muy importante, y es que cuando se encuentran en los cuerpos de agua se oxidan, absorben oxígeno y de alguna manera están reteniendo el oxígeno, que es fundamental para la vida acuática. Por ello representan un grave problema. ¿Sí? Debemos tener en cuenta que, bueno, algunos problemas de estos pues ya son de impacto mundial. Tenemos, por ejemplo, la contaminación de la costa del Golfo de México. Esta contaminación ha sido atribuida principalmente al derrame de hidrocarburos, a la presencia de microplásticos y otras sustancias que en su composición tienen fósforo, ¿sí? Sustancias organofosforadas que en reacción con el agua, con el recurso hídrico, producen ácidos
fosfóricos en diferentes formas, con diferentes estados de oxidación, que alteran la acidez del agua y por tanto pues generan un ambiente inhóspito en ella. Tenemos otro problema de contaminación del recurso hídrico, que es la eutrofización, que está muy asociada a la presencia de compuestos orgánicos. Aquí estamos hablando de un enriquecimiento excesivo en nutrientes. ¿Alguno de ustedes recuerda cuáles son esos elementos que en el caso de la eutrofización abundan en el agua? O sea, ¿qué elementos químicos estamos suministrando al agua en estos procesos de eutrofización? ¿Cuáles son los elementos y causantes directos de este efecto? No sé si ustedes recuerdan. Bueno, mientras revisamos esos... Nitrógeno, profe. Ah, perfecto, sí señor, nitrógeno. Y hay uno más, que de hecho lo acabamos de mencionar. Exactamente, Jamie, el nitrógeno presente en nitratos, el fósforo es otro de ellos, ¿listo? Entonces tenemos exactamente los sulfuros también. Sin embargo, el nitrógeno y el fósforo son considerados oxidantes muy potentes, entonces estos tienden a retener el oxígeno formando pues fosfatos y nitratos efectivamente. Bueno, entonces dentro de estos contaminantes tendremos que muchos de ellos son originados por la industria del plástico, carburantes, pinturas, detergentes, plaguicidas, compuestos farmacéuticos, aditivos de alimentos, entre otros. Decimos entonces que en estos procesos de eutrofización en el agua vamos a tener una alta concentración de bionutrientes, como algunos compuestos nitrogenados, ¿no? Justo lo que nos menciona aquí Jamie, tendremos nitratos, nitritos, amoníaco, compuestos organonitrogenados, fosforados y organofosforados. ¿Sí? Entonces, estos son básicamente efectos que contribuyen a la contaminación del recurso hídrico. Dentro de estas sustancias nocivas para el recurso tenemos también las sustancias radioactivas, en especial para aquellos cuerpos de agua que están ubicados cerca, por ejemplo, de plantas nucleares, que por ejemplo en países como Estados Unidos esto es muy común. Vamos a tener en el agua desechos de uranio empleados con fines científicos. En los cuerpos de agua superficial, derivado de estas sustancias radioactivas, tendremos diferentes isótopos como el potasio 40 y el radio 226. Son los isótopos más abundantes y provenientes de estas sustancias radioactivas. Y tendremos también contaminación de los cuerpos de agua subterráneos por efecto del radón, el cual produce cáncer de pulmón por inhalación. Tenemos también organismos patógenos, dentro de los cuales encontramos las bacterias que producen enfermedades como la hepatitis, el tifus, el cólera, la poliomielitis, entre otras enfermedades. Y por último tenemos los sedimentos. Quizás una de las principales consecuencias de la presencia de sedimentos o de contaminantes sólidos en el agua es que esta afecta la presencia de vida en los fondos marinos. Afecta directamente la turbidez del agua y reduce la penetración de la luz. También, pues de alguna manera ya el agua no tendría el suficiente almacenaje en ese cuerpo de agua, o sea, no se puede almacenar el suficiente volumen, por tanto se disminuye la capacidad de lagos y embalses. Bueno, recordemos ustedes cuando realizaban el diagrama de Ishikawa, cuando hablábamos de la contaminación del agua, asociábamos algunos efectos directos a esas causas y subcausas. Algunos de estos efectos son la acidez y la salinidad. Entonces, normalmente, listo, por aquí creo que alguien está levantando la mano, Emiro. Listo, claro que sí, Janet. Yo les comparto la grabación al finalizar la clase para que ustedes la hagan parte de su repaso. Listo, ya vamos a revisar algunas preguntas asociadas a esto que les estoy recordando. Recuerden que todo esto es un recorderis de lo que ya hemos revisado en el curso. Entonces tenemos dos efectos que son la acidez y la salinidad. Recordemos que la acidez en el agua también está provocada por la generación de sustancias como los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre, los óxidos nitrosos, que son considerados contaminantes secundarios. Estos son considerados contaminantes secundarios que reaccionan con el agua, ¿sí? Para formar
en este caso ácido sulfúrico. Ese ácido sulfúrico se va a depositar en otros cuerpos de agua, pues conformando de esta manera el efecto denominado lluvia ácida. ¿Sí? También tenemos aquí la presencia de óxidos de nitrógeno, los cuales en reacción con el agua producen ácido nítrico. Y tenemos también la salinidad. Bueno, en este caso, pues también atribuimos esa salinidad a la presencia de algunos metales alcalinoterbios. Como ustedes saben, pues el agua también puede contener una concentración de carbonatos o de otras sustancias, nitratos, fosfatos, que al contacto con estas sustancias metálicas pues producen sales. Hay cuerpos de agua, como por ejemplo el Mar Muerto, ¿sí? Que es básicamente una cuenca hidrográfica donde se concentra el agua. Esta no tiene un flujo continuo de tal manera que las sales se concentran en ella, en este cuerpo de agua. Normalmente en los mares se esperaría que la concentración de sales fuera de 12 gramos por cada litro. Sin embargo, en cuerpos de agua como el Mar Muerto en Jordania, vamos a tener pues básicamente una concentración de 300 gramos sobre litro. De tal manera que este es un ambiente inhóspito, no vamos a tener vida acuática. Y bueno, pues a estos cuerpos de agua se les han atribuido también algunos efectos favorables a la piel. Listo, gracias Daniel, bienvenido a la web. Bueno, entonces recordemos que para el análisis de las muestras de agua con fines de descontaminación, pues podemos realizar diferentes tipos de muestreo. Sé que muchos de ustedes aquí ya están trabajando en el área ambiental. Recuerdo mucho que en la webconferencia del agua tuvimos una discusión bien interesante porque sé que algunos de ustedes pues ya están trabajando en plantas de tratamiento y demás. Allí revisábamos los tipos de muestreo de agua. Entre ellos teníamos el muestreo simple. En este caso, la muestra de agua es tomada en un tiempo y lugar específico. La muestra compuesta o el muestreo compuesto de agua está pues básicamente conformado por la mezcla de varias muestras en distinto tiempo, frecuencia o distancia. ¿Listo? Mezcla de varias muestras en distinto tiempo, frecuencia o distancia. En algunos casos esta muestra compuesta puede ser tomada en diferentes días, ¿sí? Quizás esto es lo que la diferencia de la muestra integrada, ya que la muestra integrada se basa en mezcla de muestras tomadas en distinto tiempo en un mismo día de recolección, ojo con esto, en un mismo día de recolección y empleando un sistema de bombeo continuo. Listo. Y para finalizar esta parte, debemos tener en cuenta que toda vez que se realiza el muestreo del agua, pues este pasa por un proceso de tratamiento. Dependiendo los fines para los cuales esté destinado el cuerpo de agua, pues vamos a elegir el tipo de tratamiento. Eh, Normalmente el tratamiento más básico es el tratamiento primario. En este tratamiento primario se logra la remoción física de una porción de sólidos suspendidos y materia orgánica. No se conoce como tal el porcentaje exacto. Normalmente este tratamiento primario no es con fines de potabilizar el agua, simplemente de remover de forma física algunos de los sólidos presentes en ella y también materia orgánica. Aquí pues se emplea básicamente el proceso de sedimentación. Ahora bien, siendo más rigurosos, en el tratamiento secundario ya se pueden emplear métodos biológicos o químicos. Aquí, a través de estos tratamientos secundarios, logramos la remoción del 90% de materia orgánica y de sólidos suspendidos. Empleamos, como les comento, algunos métodos biológicos o químicos. Entonces tenemos la floculación, la coagulación, la filtración, la aireación y las lagunas. Y para el caso del tratamiento del agua de tipo terciario, entonces aquí ya logramos un tratamiento quizás con fines de potabilizar el agua, logramos la remoción de compuestos orgánicos o inorgánicos disueltos en el agua, metales y diferentes nutrientes. Entonces aquí, pues normalmente los métodos que se utilizan son químicos, como la oxidación catalítica, la ozonización y el intercambio iónico.
Listo. Bueno, entonces quiero presentarles para que podamos pasar entonces a nuestro siguiente recurso, las preguntas tipo que se van a abordar en el cuestionario. Para esta parte del agua, pues vamos a abordar 5 preguntas. Para la sección de suelo y aire vamos a abordar 4 preguntas para cada uno. Entonces, bueno, quiero que ustedes vean el tipo de preguntas que vamos a manejar. Mientras tanto, yo les voy a ir pasando la asistencia para que ustedes por favor me ayuden a diligenciarla, las personas que están conectadas. Perfecto. Entonces les voy a pasar el enlace de asistencia para que ustedes se vayan registrando. Listo. Recuerden que por su asistencia tienen 5 punticos que serán sumados a una de las preguntas. Recordemos que son 25 preguntas las que se abordan en el cuestionario. Cada pregunta tiene 5 puntos. Entonces, si de pronto tienen alguna preguntita mala, pues esta asistencia también les va a favorecer mucho para subir un poquito ese puntaje. Bueno, entonces recuerden, vamos a tener un enunciado y 4 opciones de respuesta. Permítanme un segundito, vamos a colocar aquí el puntero láser, donde solo una de esas opciones va a responder correctamente a la pregunta. Entonces, les comparto una de las preguntas que aparece en nuestro simulacro. Les voy a recomendar muchísimo que finalizada esta web o el día de mañana, ojalá más tardar, revisen el simulacro que les he compartido. Listo, por favor, revisen las preguntas que allí se indican. Como les comenté al día de hoy, muy poquitas personas habían respondido el simulacro. Ese simulacro no es con fines de puntuación, no, sino con el fin de que ustedes puedan hacer un repaso de las temáticas del curso. Listo, por aquí William ya nos está compartiendo la respuesta. Entonces, decimos en esta pregunta, para que ustedes la vean y tratemos de analizarla. El agua interactúa con el suelo y el aire, y junto a su presencia en diferentes especies químicas da origen a reacciones y equilibrios. Seleccione la reacción que no se da en el componente hídrico. Tenemos la reacción de halogenación, la reacción de hidrólisis, la reacción de oxidorreducción y la formación de complejos. Entonces, bueno, vamos a ir contestando en el chat o pueden también habilitar su micrófono, decir, profe, yo creo que es la D, yo creo que es la A. Bueno, listo, perfecto. Entonces aquí tenemos las respuestas unificadas. Bueno, ustedes a través del chat me están diciendo que es la respuesta A. Muy bien, entonces, bueno, normalmente en el componente hídrico, en el agua, nosotros pues vamos a tener reacciones de hidrólisis, ¿no? Que son las que se presentan normalmente en el recurso hídrico. Vamos a tener reacciones de óxido-reducción, en las cuales pues van a participar aquellas sustancias como por ejemplo compuestos orgánicos presentes en el agua o compuestos inorgánicos participan en estos procesos. Y también pues vamos a tener desafortunadamente la formación de complejos, ¿no? Normalmente por la presencia de metales pesados y por la presencia de materia orgánica se suelen formar complejos muy robustos que también van a actuar como contaminantes, pero que también hacen parte de el recurso hídrico. Y en el caso de las reacciones de halogenación, pues realmente el agua no tiene las condiciones para este tipo de reacciones. ¿Por qué? Porque muchos de los halógenos en su forma diatómica, que es como existen en la naturaleza, no son solubles en agua, muchos de ellos. Entonces, pues este tipo de reacciones realmente pues no se van a llevar a cabo. Listo, perfecto. Vamos aquí con otra pregunta. Esta pregunta tiene que ver un poquito más con los contaminantes de tipo biológico que encontramos en el agua. En la conservación de las muestras de agua se presentan cambios generados por los procesos de oxidación, reducción y por la actividad microbiana. Teniendo en cuenta lo anterior de los siguientes procesos, ¿cuáles no se pueden dar? Estamos hablando del recurso hídrico, ¿no? Entonces, los sulfitos, los iones ferrosos, yoduro y cianuro se pueden perder por oxidación. Estos son procesos, como les digo, que podrían ocurrir en el agua y vamos a tratar de identificar aquellos que no ocurren de acuerdo con las condiciones del recurso hídrico. Los sulfitos pueden aumentar su contenido por reducción de los sulfatos y el cloro residual puede ser reducido a cloruro. Se producen radicales libres de oxígeno.
El cromo hexavalente puede ser reducido al ion crómico. Entonces vamos a elegir entre alguna de estas cuatro cuál de estos procesos no se puede dar en el recurso hídrico. Listo, con algo de duda me dice William C. Bueno, vamos a esperar la respuesta de los otros compañeros. Muy bien, Jamie. Bueno, Jamie dice la C por los procesos de oxidación. Recuerda que aquí estamos hablando de radicales libres en la C. Vamos a esperar un par de respuestas más. Listo. Yuri tiene duda entre la B y la C. Si es preciso, vuélvanlas a leer. Recuerden, un proceso que por las condiciones del recurso hídrico no se dan allí. Quizás ustedes se acuerden un poquito cuando hablamos de la formación de radicales oxígeno, cuando hablamos de la química del aire, hablamos de la ozonólisis y todo este tema de radicales libres. Verónica dice que está entre la C y la D. Listo, una respuesta más. Vamos, una más. Si ustedes estuvieran en el examen, ¿cuál escogerían, chicos? Estamos entre la C y la D. Pin Marinero Pingüe. Ok, muy bien. Yuri dice que la C, la D no Es es. la C, profe. Es la C. Listo, muy bien. Bueno, normalmente para que se lleve a cabo la formación de radicales libres de oxígeno necesitamos la presencia, por un lado, de reacciones que tengan una alta energía, ¿sí? Una alta energía para formar radicales libres y también, además de los radicales libres de oxígeno, normalmente necesitaríamos otros radicales de otros elementos para que puedan reaccionar con estos y tengamos un ciclo en esta formación de radicales. Desafortunadamente este proceso, más bien afortunadamente este proceso no se puede dar naturalmente en el agua bajo las condiciones descritas. Listo, muy bien. Entonces vamos a ir revisando estas respuestas. Exactamente, William. También aquí necesitamos procesos fotoquímicos, pero para el caso del recurso hídrico, pues este tipo de procesos no se llevan a cabo. Entonces, bueno, tenemos aquí esta pregunta. Los contaminantes secundarios, principalmente dióxido de azufre, hablamos un poquito cuando hablamos de la lluvia ácida, aldehídos y materia particulada, se relacionan con el fenómeno conocido como compuestos orgánicos Lluvia volátiles, ácida, profe. smog, lluvia ácida. Oh, por Dios, les di la respuesta, ¿verdad? Bueno, ya vamos en una más difícil. Listo, perfecto. Sí, miren, se me fue. Bueno, muy bien. Entonces, en este caso, recuerden, hablamos de contaminantes secundarios, dióxido de azufre, aldehídos y materia particular. ¿Listo? Entonces, la lluvia ácida junto con la contaminación fotoquímica y el agujero de ozono son tres de los fenómenos causados, son dos de los fenómenos causados por los contaminantes secundarios. ¿Listo? Bueno, muy bien. Vamos ahora con esta. De las siguientes muestras, la que corresponde a una muestra de tipo integrada es recolección de una muestra de agua en No, el río profe. Magdalena en 10 puntos urbanos el 25 de noviembre del 2020 con diferencias de 1 hora entre la recolección del punto y punto. Ustedes pueden ir colocando exactamente. Exacto. Entonces, ¿cuál era, digamos, la clave para poder identificar aquí una muestra integrada? Me gustaría que lo revisáramos, ¿no? Profe, Eh, usted había dicho que son las muestras que se recogen el mismo día en diferentes puntos y con diferencia de tiempo poca o mínima. Perfecto, exactamente. Entonces, ojo con eso, es la clave en la definición del tipo de muestra que se elija, ¿no? Entonces, efectivamente, y ustedes lo están escribiendo aquí, Yuri nos escribe, así como dice Verónica, porque son tomadas a distinto tiempo en un mismo día, efectivamente. Si revisamos cada una de las opciones, tenemos que, pues, estas muestras o se llevan a cabo en un solo lugar durante 1 hora, el 25 de noviembre del 2020, ¿no? Sin embargo, pues la A es la que mejor describe el tipo de muestra que estamos analizando. Se define como muestra integrada a la mezcla de muestras individuales recolectadas en distintos sitios con una variación de tiempo corto
en un mismo día de recolección. ¿Listo? Entonces, preguntas de este tipo son las que ustedes van a ver. Quizás hayan algunas que les vayan a quitar un poquito más de tiempo que otras para compensar, como vamos a ver con la siguiente pregunta. Pero bueno, pues es necesario analizarlas todas. Listo. Entonces, bueno, tenemos este tipo de pregunta que quise traerla Eso hoy me acá. acuerdo, profe. Listo. Vamos a ver este tipo de pregunta que tiene que ver con el diagrama de fases del agua. Es una, digamos, una mezcla entre química general y química ambiental. Sin embargo, no es más que el análisis de la gráfica, pero quiero que vean otro tipo de preguntas que van a encontrar en la prueba. Sé que muchos me están anotando aquí la respuesta, pero bueno, revísenla muy bien, por favor. Tenemos aquí, la imagen describe el diagrama de fases del agua, donde se observan tres áreas: líquido, sólido y vapor. Aquí están. Tenemos la fase líquida, la fase sólida y la fase vapor, relacionadas con la presión. O sea, aquí estamos relacionando la presión del agua y la temperatura. En áreas limitadas por las líneas AB, tenemos aquí AB, las líneas AC y AD. Según lo anterior, se puede afirmar que ustedes van a encontrar cuatro opciones. La temperatura y la presión son inversamente proporcionales en las fases del agua. Entonces, ojo con esta opción. La temperatura y la presión son inversamente proporcionales. Estaríamos diciendo que mientras aumenta la temperatura, disminuye la presión. Si ustedes observan aquí, al menos en la línea general del diagrama, tenemos que en la medida que aumenta la presión, aumenta también la temperatura. De tal manera que Es nos... directamente proporcional, no es inversamente proporcional. Exactamente, entonces si descartamos de entrada la uno, podríamos descartar la opción B y la opción C, porque la uno no sería correcta. La línea AC, esta que vemos aquí, representa el equilibrio en la interfase sólido-vapor. AC, si Eso ustedes sí es observan, verdad, eso sí es verdad. mira aquí, estamos hablando AC. Ojo con esto porque estamos hablando de la interfase líquido-vapor. No, sí, verdad, verdad, cierto, cierto. Ajá, líquido-vapor. Ojo con este análisis. Entonces, tampoco sería la 2. De tal manera que ya habíamos descartado estas dos y de entrada, pues ya descartamos esta. Por tanto, la respuesta sería la A. Pero ¿qué dice la 3? La línea AB representa el equilibrio en la interfase sólido-vapor. La línea AB. Ahora sí, la interfase entre la fase sólido-vapor. Ahí está correcta. Y esta última, la línea AD, representa la interfase sólido-líquido. Tenemos aquí la línea AD, interfase sólido-líquido. Sería correcta. 3 y 4. Sí, ahí lo que hacía era que yo no entendía no entendía muy bien esa pregunta, por eso no. Perfecto. O sea, ya la habías visto, ¿no? ¿Ya la habías visto en el simulacro o hasta ahorita la viste? Aquí en Sí, nuestro... ya la había hecho en el simulacro. Quise hacer una prueba del simulacro yo solo con mi conocimiento que tenía, pues. Ah, bueno, listo, listo. De todas maneras la quise traer acá porque si bien nosotros en las webs conferencias no abordamos el diagrama de fases, sí es una pregunta de análisis, pero pues es importante que también abordemos este tipo de preguntas acá, ¿no? La línea B representa el equilibrio entre la interfase sólido-vapor y la línea D representa la interfase sólido-líquido. ¿Listo? Perfecto, Verónica, muy bien. Eh, Listo, muy bien, Jamie. Muy bien, esa es precisamente la forma de realizar esta pregunta. ¿Listo? Entonces, bueno, ese es el tipo de preguntas que ustedes verán para el caso del agua. Yo les recomiendo, estoy revisando el simulacro porque yo puedo ver en tiempo real los resultados que ustedes obtienen. Y he visto que algunos están contestando el simulacro en 20 minutos, obteniendo, por ejemplo, resultados de 5 preguntas correctas sobre 25, lo cual nos augura un resultado terriblemente malo en la prueba. Yo les recomiendo, tómense su tiempo para revisar las preguntas, no corran, nadie los está persiguiendo, a menos de que se les esté agotando el internet el día de la prueba. Pero yo les recomiendo, traten de ocupar, o sea, menos de 2 horas, pero revisen y lean muy bien las preguntas. ¿Listo? No tenemos
afán, entonces por favor revisen muy bien esto porque sí he visto este fenómeno en el simulacro. Bueno, vamos a hablar un poquito de la contaminación del suelo. Recuerden, conceptos claves que nos van a servir para la preparación de la prueba. Entonces nosotros cuando hablamos de la contaminación del suelo, hablábamos que pues buena parte de esta contaminación, así como la del agua y la del aire, es provocada por las industrias, principalmente la industria minera, la industria agrícola y la industria manufacturera. Normalmente el tipo de sustancias que emplean estas industrias hacen parte de los que hoy son considerados los contaminantes de estos recursos renovables, que son los metales pesados, los compuestos orgánicos y los compuestos volátiles. Como ustedes saben, muchos de estos problemas se deben a la mala disposición de esos residuos, al abuso en el uso de muchos de ellos, dado que se utilizan altas concentraciones para acelerar diferentes procesos y desafortunadamente buena parte de esos contaminantes son vertidos directamente al agua. Recordemos entonces que el suelo es una matriz muy compleja, es un constituyente natural de la corteza terrestre de gran complejidad. Normalmente en el suelo nosotros vamos a tener las tres fases de la materia, vamos a tener un sistema trifásico, vamos a tener un sistema sólido conformado por minerales y compuestos orgánicos, un sistema líquido conformado por agua y el sistema gaseoso conformado por el dióxido de carbono. Recuerden que el suelo, en este caso cuando tiene dióxido de carbono, puede reaccionar con el agua para formar ácidos carbónicos y si a su vez tenemos en el suelo metales como sodio, potasio, magnesio, calcio, pues se pueden formar las sales carbonatadas correspondientes, que van a jugar una parte importante en la alcalinidad del suelo y también en la dureza del mismo. Sabemos que el suelo es de naturaleza dinámica, por tanto siempre vamos a tener allí diferentes equilibrios químicos múltiples. ¿Esto por qué? Porque en el suelo, como producto de las arcillas, de los limos y de las partículas que tenemos allí, pues vamos a tener diferentes cationes o aniones asociados, ¿sí? Entonces el hecho de que hayan cationes y aniones hacen que el suelo sea de naturaleza dinámica y hayan diferentes equilibrios químicos presentes en él. ¿Qué altera ese equilibrio químico? La acumulación de sustancias o contaminantes como metales pesados y agroquímicos. Esto nos lleva a la degradación del suelo. Recuerden ustedes que el pH óptimo del suelo para la fertilidad del mismo es de 5,5 a 6,5. Tengan presente este valor, que es el que se ha definido según norma como el pH óptimo para la fertilidad del suelo. Nutrientes como el calcio, magnesio y fósforo están en concentraciones adecuadas para la asimilación de las plantas. Si estos se encuentran en las concentraciones adecuadas, pues vamos a lograr ese pH óptimo. ¿Qué es lo que provoca la acidez del suelo? Que es considerado también un efecto de la contaminación ambiental. Muchos de ustedes lo asociaron como efecto en sus diagramas de Ishikawa. Principalmente las precipitaciones ácidas por adiciones de materia orgánica a partir de residuos vegetales, la presencia de fertilizantes también contribuye en la acidez e incluso en la basicidad del suelo, la oxidación de pirita. Sí, en este caso, recordemos que la pirita es el sulfuro ferroso que también está presente en el suelo y que también pues, por oxidación puede formar óxidos ferrosos y óxidos férricos y la disolución de dióxido de carbono. Debemos tener en cuenta que cuando este pH en el suelo es muy bajo, se incrementa la concentración de iones aluminio y de iones hidrógeno. Esta es una problemática conocida en los suelos, sobre todo si ustedes ven aquí en estas imágenes, tenemos que los suelos que no tienen contenido de aluminio en estado de oxidación 3+, pues tienden a tener unas raíces muy largas, muy bien formadas y asimismo también los cultivos pues van a tener un muy buen aspecto. Ahora bien, si el suelo es muy ácido, esto repercute directamente en la calidad del cultivo. Esto lo podemos ver también en las raíces, en la formación de las raíces, en la estructura de las mismas. Un suelo sin aluminio pues va a generar unas raíces
mucho más firmes, y en el caso del suelo con un alto contenido de iones hidrógeno o iones aluminio, pues va a presentar deformación de la raíz como la que vemos aquí en esta imagen. Otro efecto de la contaminación del suelo es la salinización y la alcalinización. Recordemos que la salinización del suelo se define como la acumulación de calcio y magnesio en el suelo, y la alcalinización es la acumulación de sodio. ¿Listo? Entonces tengan presentes esos tres metales, dos de ellos metales alcalinoterbios y un metal alcalino que produce la alcalinización. Esta salinización y alcalinización puede tener orígenes de tipo natural o antropogénicos. Esta se puede producir por las actividades agrarias a partir del uso de fertilizantes, o también las movilizaciones de tierra que ocasionan la aparición de rocas salinas en la superficie, y por supuesto también la actividad industrial. Entonces, ¿qué es lo que provoca esta salinización y alcalinización? Vamos a ver aquí en la imagen, si ustedes observan, lo que tenemos son procesos erosivos. Aquí pues con dificultad vamos a tener una capacidad amortiguadora y una capacidad de intercambio catiónico efectiva en este tipo de suelo que realmente ya no cuenta con nutrientes. Entonces lo que tenemos es una disminución de la disponibilidad de nutrientes como hierro, potasio y fósforo. Se forman costras, como las que ustedes ven acá, que bloquean la permeabilidad del suelo. Y vamos a tener una mayor concentración de sales. Una mayor concentración de sales genera una presión osmótica negativa. Como ustedes saben, la presión osmótica es un proceso clave cuando de cultivo se trata, porque esto nos permite el intercambio para la absorción de agua. Vamos a necesitar entonces una mayor energía en este tipo de suelos para lograr absorber el agua. Por eso hablamos de una presión osmótica negativa, efectivamente, William, o una deshidratación celular. Muy bien. Y bueno, pues vamos a hablar aquí de dos conceptos importantes que de hecho son necesarios y hacen parte de las propiedades químicas del suelo, que son la capacidad amortiguadora y la capacidad de intercambio catiónico. Son dos conceptos que están ligados. En este caso, la capacidad amortiguadora hace referencia a la propiedad que tiene el suelo de mantener unas condiciones específicas de acidez y de basicidad. ¿Listo? Entonces, esa capacidad amortiguadora también pues va a estar afectada por la capacidad de intercambio catiónico. ¿Y qué es la capacidad de intercambio catiónico? Es la capacidad de absorber o desorber cationes que se encuentran disponibles en la solución del suelo. Entonces aquí tenemos la matriz suelo. Como ustedes saben, pues vamos a tener derivado de los diferentes nutrientes y sustancias que hacen parte de las arcillas y de la materia orgánica, diferentes cationes como calcio, hidrógeno, potasio, aluminio, magnesio, como los principales cationes presentes, y pues vamos a tener aquí la absorción o desorción de esos cationes, denominada capacidad de intercambio catiónico. ¿Listo? De la concentración de estos cationes va a depender también la acidez o basicidad del suelo. Listo. Y por último, bueno, buena parte de la contaminación se ha atribuido a los agroquímicos. Los agroquímicos se pueden dividir en dos grupos, que son los fertilizantes y los pesticidas. Por el lado de los fertilizantes, tenemos que quizás la dificultad más grande y que afecta directamente a los cuerpos de agua es la presencia excesiva de nitrógeno, fósforo y potasio, como ustedes también lo mencionaban al inicio de esta webconferencia. La abundancia de estos elementos pues da lugar también a procesos de eutrofización, ya lo habíamos comentado. Para el caso del nitrógeno, la formación de nitritos, que son lixiviados a las aguas subterráneas, ocasionando enfermedades tanto en humanos, animales y en el agua por la formación de eutrofizaciones. Quizás una de las mayores problemáticas por presencia excesiva de nitrógeno derivado de los fertilizantes, que son considerados agroquímicos. El fósforo, por su parte, es una menor amenaza que el nitrógeno.
ya que en este caso los fosfatos, derivados de los procesos de oxidación del fósforo, tienen una menor solubilidad en el agua. Y en este caso, pues esto se relaciona también con su movilidad en el suelo. Su efecto más negativo está asociado con la eutrofización también, presencia de una cantidad excesiva de nutrientes. Y por último, dentro de ese grupo de los agroquímicos tenemos los pesticidas. Dentro de los pesticidas tenemos diferentes sustancias, como por ejemplo los hidrocarburos clorados, los compuestos organofosforados, los carbamatos y algunos pesticidas naturales. Miren ustedes algunos ejemplos. Quiero que ustedes vean algunas moléculas, porque pues estamos aquí en esta parte de química ambiental. Para el caso de los pesticidas clorados, quizás uno de los más utilizados es este, el diclorofenil tricloroetano, es uno de los más utilizados. Este pues tiene un efecto altamente tóxico para los insectos. Tenemos también algunos compuestos organofosforados, decimos que son organofosforados porque tenemos el fósforo unido a ésteres, que son pues sustancias de tipo orgánico, por eso son organofosforados, derivados todos del ácido fosfórico. Tenemos también los carbamatos, que hacen parte de los pesticidas. Estos se derivan del ácido carbámico y pues actúan como insecticidas o herbicidas, y algunas sustancias naturales como por ejemplo la nicotina. Esta es la molécula de nicotina, la molécula de rotenona, muchas de ellas obtenidas de fuentes naturales y utilizadas también como pesticidas, y la piretina. Entonces, bueno, preguntas sencillas como estas. Empecemos por la pregunta sencilla. Los agroquímicos se pueden agrupar en dos grandes categorías. Bueno, creo que eso lo acabamos de decir también, ¿verdad? Herbicidas y fungicidas, herbicidas y fertilizantes, pesticidas y fungicidas, fertilizantes y pesticidas. Muy bien. Exactamente, Fabián. De hecho, este es el famoso glifosato, sí, señor. Perfecto, muy bien, lo acabamos de decir en nuestra explicación. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, son cositas que de repente cuando nos toman fuera de base y no recordamos la parte conceptual, pues podemos equivocarnos fácilmente con las otras opciones. Los agroquímicos se agrupan en fertilizantes y pesticidas. Listo, muy bien. Vamos con esta otra. Aquí estamos hablando de la matriz suelo, ¿no? Está constituida principalmente por aluminio intercambiable y por pequeñas cantidades de hidrógeno intercambiable. Se define como la parte de la acidez del suelo que se reemplaza con una solución de sal neutra o amortiguadora, que hablamos también de la capacidad amortiguadora. La descripción anterior corresponde al parámetro de metales pesados, acidez, pesticidas o acides intercambiables. Bueno, por aquí Yuri dice acidez intercambiable. Vamos a esperar algunas respuestas más. Vamos a revisar muy bien la pregunta. Sí, es intercambiable. Perfecto, muy bien. Correcto. Estamos hablando de aluminio intercambiable e hidrógeno en las mismas condiciones. Por tanto, hablamos de la acidez intercambiable, la cual está constituida principalmente por aluminio y pequeñas cantidades de hidrógeno intercambiable. ¿Listo? Esto ya parece un trabalenguas. Bueno, vamos ahora con esto. El suelo puede considerarse como un sistema coloidal que presenta por lo general 3 fases y 2 interfases. Una característica típica de los suelos de buena calidad es su capacidad amortiguadora, es decir, el sistema coloidal actúa como un buffer, regulando de forma autónoma su acidez o basicidad. Una de las condiciones para esta situación se presenta, ¿qué? Para que esta situación se presente es alta actividad agrícola, El poca intercambio catiónico. filtración en los suelos, capacidad de intercambio catiónico. ¿Quién me habló por ahí? Emiro. Ah, gracias, Emiro, listo. Muy bien, Emiro, por aquí también me están escribiendo capacidad de intercambio catiónico. Muy bien. La capacidad de intercambio catiónico permite regular con facilidad los iones H que ingresan o salen del sistema.
Entonces yo les voy a recomendar aquí bastante que por favor revisen el simulacro. Recuerden, tenemos este tipo de preguntas, pues que ya tienen un pequeño repaso previo, sin embargo, pues, bueno, digo para sus compañeros que de pronto no alcanzan a repasar o a revisar los conceptos, a veces las respuestas que ya aparecen pueden tornarse un poquito confusas, entonces les recomiendo realizar el simulacro. ¿Listo? Y bueno, pues para finalizar déjenme revisar qué hora tenemos, ya son las 9. Para finalizar nuestro estudio, pues vamos a hablar de algunos aspectos muy puntuales sobre la contaminación del aire. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí principalmente quiero que ustedes recuerden la composición de la atmósfera. Recuerden que la atmósfera es la capa de gases que rodea la Tierra. Esta se puede llegar a extender hasta unos 1000 kilómetros, aunque, bueno, por lo regular, los primeros 15 kilómetros, en los primeros 15 tenemos el 95% de los gases que componen la atmósfera. Recuerden ustedes que vamos a tener diferentes capas, ¿no? Que conforman la atmósfera. Vamos a tener la troposfera, que en este caso va de los 0 metros a los 12 kilómetros. Podemos ver que en el caso de la troposfera, su espesor va a variar entre los polos con temperaturas de -60, tenemos aquí, hasta +50 grados centígrados. Y pues la troposfera es esta capa donde vamos a encontrar los fenómenos meteorológicos como nubes, lluvia, entre otros. Tenemos también la estratosfera. Cuando hablamos por allí de la capa de ozono nos referimos a la estratosfera. Esta llega a los 50 kilómetros de altitud aproximadamente. Su temperatura oscila entre -50 grados centígrados hasta +70 grados centígrados. Entonces aquí si ustedes observan, normalmente lo que vemos es que en la troposfera, a medida que aumenta la altura, la temperatura, miren ustedes que aquí tenemos, va disminuyendo. Ahora bien, en la estratosfera, a medida que aumenta en su altura, la temperatura va aumentando. ¿Listo? Recordemos que la estratosfera es la zona próxima a la capa de ozono por absorber la radiación ultravioleta del sol. Para el caso de la mesósfera, si ustedes observan, vamos a tener una disminución de temperatura. Esta se extiende aproximadamente hasta los 90 kilómetros, de hecho iría un poquito más arribita. Su temperatura disminuye de forma progresiva hasta los -80 grados centígrados aquí, más o menos. Y tenemos la ionosfera. Entonces aquí tenemos un aumento importante de temperatura. Esta se extiende hasta los 600 kilómetros aproximadamente y su temperatura aumenta de forma progresiva hasta los 2000 grados centígrados. Listo. Bueno, por ahí Fabián nos dice que Emiro tiene la cámara encendida. No sé si quieras apagar tu cámara, Emiro. Recuerden, bueno, yo estoy viendo la presentación, pero pues no estoy viendo el aplicativo en este momento. Bueno, entonces, hablando un poquito de la estratosfera, quiero referirme aquí al ozono, dado que pues es o marca un parámetro importante dentro de estos procesos de contaminación ambiental. La concentración normal del ozono en la estratosfera es de 0,25 partes por millón. Dimensionando un poquito este valor, podríamos decir que una parte de ozono está presente en 4 millones de partes de aire. Esta cantidad es suficiente para absorber la radiación solar UV más energética y proteger la vida sobre la Tierra. Vamos a encontrar que la radiación ultravioleta va a ser de tipo A o B. Normalmente, pues la radiación B es la que tiene una mayor energía, en este caso es la que se evita que pase directamente hacia la superficie de la Tierra, ya que puede alterar una gran cantidad de procesos realizados en ella, de tal manera que la capa de ozono lo que va a hacer es bloquear esa radiación ultravioleta de alta energía. ¿Sí? Aquí tenemos una foto tomada desde el avión R2 de la NASA y pues esta básicamente es una foto de la capa de ozono estratosférica de color azul. Recuerden ustedes, hace un ratico estábamos hablando un poco de los radicales libres, aquí volvemos a hablar de ellos para hablar de la formación del ozono, que es un ciclo en el cual el oxígeno, que de hecho proviene también de la troposfera, reacciona con la radiación ultravioleta para formar
radicales libres de oxígeno. Estos radicales libres reaccionan con el oxígeno para formar el ozono. Es tanta la energía que se presenta en la radiación ultravioleta de tipo B que ese ozono puede ser descompuesto nuevamente a su radical, a su forma radical y al oxígeno, el cual reacciona nuevamente con más radicales libres para producir ozono. ¿Sí? Esto es un ciclo. Aquí lo vemos, oxígeno por presencia de la radiación ultravioleta del sol produce dos radicales libres de oxígeno, los cuales reaccionan con oxígeno bimolecular para formar el ozono. Listo. Bueno, Sergio dice que se perdió la conexión. Sí, Sergio, creo que debe ser tu conexión. Por aquí me están confirmando que estamos bien, ¿verdad? Confírmenme, por favor. Sí, yo estoy bien acá. Listo, perfecto, Miro, gracias. Bueno, entonces, ¿cómo es que se destruye el ozono que se encuentra en la estratosfera y que es tan importante en este momento para retener ese paso de la radiación ultravioleta? La destrucción del ozono se lleva fundamentalmente por las sustancias clorofluorocarbonadas o denominadas también CFCs, que se producen en una gran variedad de procesos industriales. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una molécula de clorofluorocarbono, donde tenemos el átomo de carbono en el centro, tres átomos de cloro unidos al carbono y un átomo de flúor. La radiación ultravioleta en la zona de la estratosfera lo que hace entonces es generar a partir de esta molécula radicales libres de cloro. Aquí los tenemos. Estos radicales libres de cloro son altamente energéticos y pueden reaccionar fácilmente con el ozono. La reacción del radical cloro con el ozono me va a producir entonces monóxido de cloro. Miren ustedes, el radical cloro es capaz de destruir la molécula de ozono, generar moléculas de oxígeno y monóxido de cloro. Posteriormente se forma cloro libre que va a seguir atacando las moléculas de ozono. Por eso hablamos del agujero de la capa de ozono que se está generando por estas sustancias clorofluorocarbonadas. Esto nos lleva a hablar entonces de la contaminación atmosférica. Recordemos que en este sentido todas estas alteraciones químicas o todas estas características químicas, físicas o biológicas del aire se ven alteradas por efecto de la contaminación atmosférica. Entonces, esa contaminación puede ser generada de forma directa o indirecta y esto puede generar efectos nocivos a los humanos, a los seres vivos o a los bienes del hombre. Recuerden ustedes que podemos hablar de contaminantes primarios. En esos contaminantes primarios, pues vamos a tener contaminantes naturales que provienen de procesos como la erosión, los incendios forestales y la actividad volcánica. Dentro de estos tenemos contaminantes como el polvo y los microorganismos, el dióxido de carbono y el dióxido de azufre generado en los incendios forestales y la actividad volcánica que genera monóxido de carbono, amoníaco, dióxido de carbono, dióxido de azufre y cenizas, todos ellos considerados contaminantes. Y también dentro de estos contaminantes primarios tenemos los artificiales que provienen de fuentes móviles o fijas. Dentro de las fuentes móviles tenemos los barcos, autos y aviones que producen principalmente dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno, monóxido de nitrógeno y dióxido de azufre. Y dentro de estas fuentes fijas tenemos las industrias, las cuales generan dióxido de carbono, óxidos de azufre y metales pesados. Entonces, teniendo estos contaminantes en mente o sustancias consideradas como contaminantes, lo que se busca pues es lograr la reducción de esas emisiones. Los efectos que producen este tipo de sustancias en la atmósfera cuando se encuentran en altas concentraciones es, por un lado, pues la disminución del ozono troposférico, la lluvia ácida, la eutrofización, la disminución de la calidad del aire urbano y el cambio climático. Recuerden, cada uno de estos efectos de contaminación son provocados por las sustancias mencionadas anteriormente.
Listo. Entonces vamos a revisar la siguiente pregunta. La atmósfera terrestre es el compartimiento ambiental menos denso y constituye la capa más externa del planeta. Está conformada por varias capas como la estratosfera, la exósfera, troposfera, termósfera y mesósfera. La troposfera se caracteriza por, aquí tenemos varias opciones. Tiene una altura de 12 y 50 kilómetros. Eso es falso. Eso es falso, sí señor. Entonces de entrada ya podemos descartar las respuestas C y D. En esta capa, la dispersión de la luz solar origina el color azul característico del cielo. La 3 tiene una altura de 12 kilómetros. Esa es verdadera. Correcto, esta es verdadera, entonces tendríamos aquí la 3, bueno, que está involucrada en la A y en la C, sin embargo ya habíamos descartado la respuesta 1. Y la 4, su temperatura disminuye a medida que aumenta la altura, alcanzando temperaturas de menos 65 grados centígrados. Por aquí Verdadero. derecho, Esa es. correcto, muy bien. Perfecto, Verónica, muy bien. Entonces tendríamos aquí, perfecto, 3 y 4. La troposfera se caracteriza por tener una altura de 12 kilómetros y su temperatura disminuye a medida que aumenta la altura, alcanzando temperaturas de menos 65 grados centígrados. Muy bien. Vamos con esta otra. Son sustancias orgánicas en las que además del carbono, hidrógeno y oxígeno, que hacen parte, pues, bueno, de este tipo de compuestos, es posible encontrar otros elementos como el nitrógeno, azufre, flúor, cloro y bromo. Se evaporan a temperatura y presión ambientales generando vapores. Entre otros compuestos encontrados en la atmósfera están el metano, butano, propano, sileno, alcohol butílico, metiletilcetona, acetona y etilenglicol y tricloroetileno. Esta definición corresponde al concepto de. Son puros compuestos orgánicos volátiles. Muy bien, Emiro. Perfecto. Eso es, chicos, son compuestos orgánicos volátiles. De hecho, pues debo decirles que aun cuando estamos identificando muy fácilmente las preguntas, en el simulacro no ha sido tan así. De las 17 intentos que he evaluado, en este momento solo hay una persona que ha tenido 21 preguntas buenas. Entonces, bueno, ajá, sí, sé que a muchos les ha ido muy mal, entonces vamos a revisar, por favor, las preguntas del simulacro. Estas son parte de las preguntas que aparecen en el simulacro, ¿listo? Entonces, para que por favor la revisen. Exactamente, William. Recuerden tener a la mano el glosario. Las personas que ingresaron un poquito tarde a la web, se les compartió también, además del simulacro, un glosario de conceptos que les va a ser de mucha ayuda, sobre todo cuando uno está haciendo una evaluación final de este estilo. Los compuestos estables en la troposfera que se Hombre, descomponen. profe, no, hombre, lo que pasa es que los exámenes ya es diferente porque los exámenes comienzan que si la razón es no sé qué de la, de La la, no sé afirmación. qué, esa vaina es donde a uno lo cogen y lo vuelven de todo. Bueno, para el caso de química ambiental, no, bueno, en esta ocasión no vamos a tener de ese tipo de preguntas. Es el tipo de preguntas confunde y reinarás. O sea, sabemos que si bien, pues sí son tipo ICFES, en el ICFES hay un poco más de tiempo para resolver cada una de estas preguntas. Nosotros solo vamos a tener 2 horas para 25 preguntas. Entonces vamos a ¿No? trabajar opción Y múltiple. de igual forma esas preguntas no son relevantes a la hora de la verdad. Sí, bueno, sí, te digo, es más interpretación de lectura, pero creo que para nuestros fines no Profe, son tan, Eso tan lo único que para hacen necesarios. esos es complicarlo a uno y hacernos halógenos. perder la materia lo que más pueda. Sí, señor, correcto. ¿Quién me está hablando por ahí también? Yo, profe, son halógenos, la D. Listo. Déjame leer la pregunta. Los compuestos estables en la troposfera que se descomponen en la estratosfera y que reaccionan con el ozono mediante reacciones fotoquímicas y que a su vez destruyen el ozono estratosférico son los. Bueno, por ahí me dicen ustedes que son los. Los halógenos, Exactamente. ¿Y por qué serán los halógenos? ¿En dónde están presentes? porque las sales no están presentes ahí, están presentes en el tema del suelo y agua. Sí, pero bueno, recuerden que acabamos de hablar de la destrucción del ozono, del Los ozono. radicales libres, profe. Am,
Bueno, sí están presentes los radicales libres, pero Yo el si no tipo de estoy mal, yo me sustancias. equivoqué porque yo coloqué hidrocarburos si no estoy mal, entonces yo me equivoqué en esa pregunta. Ok, pero recuerden ustedes cuáles son las sustancias que destruyen la capa de ozono, que son capaces de destruir el ozono troposférico. Lo acabamos de ver. Y que de hecho contienen halógenos. Exactamente, William. Cloro, Los los clorofluorocarbonos. clorofluorocarbonados y los... Exacto. Correcto. Ah, de verdad, creo que por ahí también me habló Ade. Exactamente, los CFCs, los clorofluorocarbonados. Recuerden que tienen flúor y cloro que son considerados como halógenos. ¿Listo? Los compuestos organohalogenados, que también me están escribiendo aquí, emitidos por diferentes procesos industriales, se descomponen y generan los iones halogenuros, los cuales son muy reactivos con el ozono estratosférico, por lo cual inducen a su degradación y contribuyen a los agujeros en la capa de ozono. Fue un proceso que acabamos de explicar. ¿Listo, chicos? Entonces, bueno, con esto finalizamos. Disculpen que me haya ido un poquito rápido, pero bueno, como teníamos 3 temitas ahí en conjunto, quiero recomendarles, por favor, nuevamente, antes de finalizar, revisen el simulacro. Se los recomiendo mucho. Por favor, revisen el simulacro a conciencia. Si les va mal, vuélvanlo a repetir cuantas veces sean necesarios. Quiero decirles que el simulacro va a estar habilitado hasta mañana a la medianoche. Mañana a la medianoche cerraré el registro de respuestas para que ustedes, ya el fin de semana, ustedes saben de pronto hay algunos compañeros que se confunden con tanta información y van a querer diligenciar el simulacro en lugar de la prueba final. Entonces, el sábado y domingo los necesito concentrados con la prueba final. Les compartiré un recordatorio el día de mañana. ¿Listo? Ahora una pregunta o un favor, lo que usted ha hecho, el glosario, ¿usted lo puede compartir o dónde lo puedo conseguir? Sí, claro. Mira, yo de hecho les compartí un correo y aquí tengo todo el material de química ambiental. Les compartí un correo a su correo personal e institucional que dice material y simulacro de estudio, evaluación final fase 6 química ambiental. Allí van a encontrar adjunto el glosario. Ahí está el glosario para que ustedes lo revisen. Y también Sí, está el profe, a mí simulacro. me llegó. Exacto. De todas maneras, yo les comparto la grabación y en la grabación voy a adjuntar el glosario y el simulacro. ¿Listo? Nuevamente. Listo, doctora, muy amable. Bueno, con mucho gusto. Bueno, Profe, entonces, señor, yo quería comentarle dos cositas. claro, sí, Una, comenta. yo en una de las webconfer no me registré. Sí, señor. Pero estuve en la webconfer, toda la web, pero no me registré. Yo Ok. estuve, y por otra parte, pues obviamente es por el tema de que yo no presenté el último trabajo, se me complicó un poco con el tema del tiempo Ok. y el último par de trabajo me quedó prácticamente cero porque no lo presenté. Entonces, sí me Listo. servirían esos punticos porque la verdad es que con ese trabajo, bueno, de alguna forma presenté el laboratorio, pero el último trabajo no lo presenté. Perfecto, Emiro. Entonces, creo que nosotros tenemos comunicación por Skype. Si quieres, nos comunicamos por el interno. Si no, de todas maneras, te lo comparto para que revisemos en primer lugar el puntaje para asociarlo a la webconferencia a la que asististe y revisar este tema de la fase 4. ¿Listo? Profe, lo que pasa es que ya yo no tengo Skype, ese es el problema, que yo dejé de utilizar Skype hace tiempo y no lo Ok. tengo. Ah, bueno, Emiro. Bueno, entonces yo voy a relacionar los puntos, que a pesar que no hayas podido entregar la actividad, de hecho ofrecí una oportunidad extemporánea de entrega que finaliza el día de hoy, pues bajo una Bueno, calificación de 60 puntos, pero podría... bueno, imagínese que yo pensé que eso se cerraba el 17, ¿cuándo fue? Yo pensé que se cerraba ayer Ujú. y no, y se cerró 2 días antes, y yo mierda, yo dije, ya no la presenté, algo así. Sí, Emiro. Bueno, presentaste componente práctico, ¿verdad? Sí, claro, yo lo presenté total. Ok, Emiro. Bueno, yo relaciono entonces tu participación en las webs conferencias y ya revisaremos entonces este tema de la fase 6, de la fase 4, ¿listo? Vale, De profe. momento relaciono el puntaje. No sé si, Yuri, ¿tú querías preguntar algo? No, profe, yo ya quería decirle que muchísimas gracias por todo, ¿verdad? Vital, como dice mi compañero William, durante todo este curso y de verdad que sinceramente
por mi parte, ha sido la mejor tutora que yo he tenido acá en la UNAD. Muchísimas gracias por todo, profe. Compañera, yo creo que eso lo entendemos todos y casualmente yo le estaba diciendo a mi mamá hace poco, le dije que la única profesora que se tomaba la molestia y de hacer esto así de esta forma es la profesora. Y de resto yo tengo las otras materias y en las otras materias no hay absolutamente acompañamiento de nada es de nada. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias también por sus comentarios y a todos realmente por la disposición que han tenido para este curso, porque, bueno, en primer lugar, este es mi primer semestre con el curso de química ambiental, siempre había orientado química general y me dio mucho gusto haber encontrado a varios que nos vimos en algún momento en el componente práctico de química general hace años. Entonces, verlos tan avanzados en el proceso y ya casi terminando, me llena de mucho orgullo. Y bueno, no, gracias a ustedes de verdad por su participación. Recuerden siempre que es importante que ustedes exijan a sus otros tutores y directores en la medida en que nosotros recibimos comentarios también no tan positivos, mejoramos nuestra labor. Y es importante que si ustedes han notado eso en otros cursos, lo comuniquen, ¿listo? No lo dejen pasar, porque también ustedes están invirtiendo un tiempo importante y dinero en este proceso, ¿listo? Bueno, Sí, profe, muchísimas yo gracias a sí le todos. ¿Sí, quería Daniel? agradecer, le quería agradecer por el tiempo, la verdad, usted, como siempre he dicho los compañeros, es una de las profesoras que también tiene criterio al momento de calificar porque revisa cada uno de los aportes de uno y califica independientemente a cada persona. Tengo una profesora que la misma calificación se la coloca a todos e incluso si están en otro grupo le coloca la misma observación. Ay, Dios. No, Daniel, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, vuelvo y te repito lo mismo, importantísimo que ustedes lo comenten y no lo dejen pasar. Ustedes tienen unas evaluaciones también al final, creo que son autoevaluaciones y evaluaciones a los cursos, entonces sí les recomiendo dejen todas esas observaciones porque sí es necesario mejorar en muchos aspectos. Entonces, gracias Daniel por tu comentario. Gracias, Ade, también a todos por su participación activa. Chicos, bueno, no les quito más tiempo y bueno, una feliz noche para todos. De nuevo, muchísimas Vale, gracias. profe, le agradezco y Muchas profe, gracias, feliz noche. Gracias, Kate. para que me tengan en cuenta el tema ese para poder yo, ya que no presenté el último trabajo. Listo, Gracias, Emiro. tutora. Feliz noche. Claro que sí. Feliz noche para todos. Claro que sí, Emiro, yo me acuerdo. Entonces ya mañana les comparto estas calificaciones. Bueno, Vale, bendiciones, muchas gracias. bendiciones para todos. Feliz noche. Mil gracias. Gracias, Edwin.